Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, hermanos. Gracias a Dios ya, ya hay varios, están varios hermanitos conectados y pues vamos a orar. Permítanme hacer hoy la oración de inicio. Sí, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre Santo, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar unidos a través de este medio, Señor, esperando que los demás hermanos que se van a conectar y también los hermanos que toman la clase de manera presencial puedan ya estar a tiempo, Señor. Le pedimos como siempre, Padre, que usted nos ilumine y nos guíe. Y como siempre también, Señor, le pedimos que el propósito suyo se cumpla, Señor. No permita, Padre, que esto sea mera obra humana, porque sabemos que si fuese así, pues no nos llevaría a nada, no habría ningún fruto, Señor. Queremos ponernos en sus manos y que sea su obra, su santa voluntad la que se cumpla en nuestras vidas. Que en primer lugar, Señor, usted sea glorificado, sea reconocido, Señor, y que si usted así lo permite, Señor, esto sea para edificación no solamente de los que estamos aquí, sino que sea para edificación de más pueblos, Señor, de más de su iglesia. Que sea, Señor, solamente un medio más, una herramienta más para seguir dando a conocer su nombre. Nos ponemos en sus manos, sea usted glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Pero bueno, ahorita Dios le bendiga. Ya llegó. Bueno, pues vámonos ya a terminar. Hoy vamos a terminar el repaso de la teología propia. Por ahí, la hermana Mauri, ahí en el grupo, nos hizo favor de mandarnos una lista. Si quieren, ubíquense. Bueno, si pueden ahí, ubicarse, si es que no están ocupando su teléfono. La clase pasada, al final, la hermana Mauri nos hizo favor de compartir una imagen con los nombres, o con algunos, ¿verdad? Algunos de los nombres de Dios. No sé si lo tengan ahí a la mano, hermanos, pero por ejemplo aquí en la listita que mandó, el primero es Adonai, el segundo el Elión, el tercero el Shaddai, Elohim, el Olam, Jehová Jireh, Jehová Mekadesh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Richi, Jehová Sabaoth, Jehová Shalom, Jehová Shammah, Jehová Sidkenu y Jehová Yahvé. Bueno, está bien, ¿verdad? Agradecemos a Dios que nos haya aportado. ¿Sí lo vio, hermana Normita, que nos mandaron ahí en el... No está en el grupo, pastor. No, ¿cómo es posible, hermana? Bueno, yo ahorita de todas maneras se lo comparto ahí a su personal. Ahorita en este mismo instante, miren, lo vamos a hacer. Bueno, esto es con la idea, hermanos, nada más, también, insisto, de repasar parte de lo que es el rubro de los nombres de Dios. Hay más, hay más. De hecho, por aquí en la lista que nos mandó la hermana Mauri, faltaría Yahvé, aunque al final pone ahí Jehová Yahvé, el Dios Santo, en realidad lo comentamos la semana pasada. Yahvé o Jehová significa el yo soy, o sea, así en su, digamos, traducción literal, es el yo soy, y su significado es el que subsiste por sí mismo. Ajá. Jehová, el nombre de Jehová o Yahvé significaría el que subsiste por sí mismo. Uh-huh. El que decíamos hace 8 días, creo, el que no necesita nada de nadie. Ajá. Ahora, repito, ya nada más para cerrar esto, la cuestión de los nombres, hermanos, como en todo análisis de la Biblia, hay que verlos en su contexto. Uh-huh. Por ejemplo, en esa lista aparece compuesto Jehová de Sabaoth, ¿no? Señor de Sabaoth.
decíamos hace 8 días, así de rapidito recuerdo, que es que, digamos, ese pasaje aparece entre otros, o ese nombre, mejor dicho, aparece entre otros pasajes, eh, cuando la famosa batalla de David contra Goliat, te lo recuerda, ¿no? Recuerda que la frase que precisamente lanza David es esa, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ajá. Ahí menciona David, ¿verdad? El nombre de Dios en el contexto del Sabaoth, ¿no? Los ejércitos de Dios o Jehová de los ejércitos. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Que hablan de Jehová de los ejércitos. Bueno, precisamente esto lo podemos tomar como ejemplo para ver el contexto, ¿no? En el caso del pasaje de la batalla de David contra Goliat, pues es más que conocido y además ilustrativo, ¿no? Eh, es una lucha constante entre filisteos y los israelitas. Parece ser que fue de los enemigos que más lata le dio a Israel, ¿no? Fue de los que más los lastimó. Recuerden que los filisteos, por lo menos creo, le propiciaron una derrota muy dolorosa, ¿no? A los israelitas, ¿no? Cuando incluso se llevaron el arca. Ajá. Cómo la recuperan también es muy significativo. No la recuperaron por sus fuerzas, ¿se acuerda usted, verdad? La presencia del arca, que en realidad era la presencia de Dios, entre los filisteos les empezó a ocasionar tumores, problemas, ¿no? Y total que la regresa, ¿no? Este, y en ese contexto, un día llega ese gigante, ese grandulón, a desafiarlos, ¿no? A desafiarlos. Y es ahí, en ese contexto del pasaje, donde entra el nombre de Jehová de los ejércitos, dando a entender que precisamente Israel nunca había peleado en sus fuerzas, ¿no? Siempre en realidad el Señor era Dios de los ejércitos, ¿no? A ver, nada más como repito, quisiera yo dejar esto como ejemplo de los nombres de Dios. Eh, los pueblos paganos, siempre han tenido una mentalidad inversa a la de Dios. Ajá. Los pueblos paganos, cuando salen a la guerra, no van en nombre de algún Dios, sino que más bien, con todo y que creyeran en que tienen un Dios o un Dios de la guerra, ese Dios es como un arma para ellos. No sé si me explico. O sea, ellos dicen, vamos a ir a pelear y ese Dios va con nosotros, pero lo toman como un arma, sí, como un arma, un ídolo finalmente, ¿no? Un ídolo. En la mentalidad israelita tiene que ser precisamente al revés. Dios es el que va a pelear contra esos pueblos. Así dice la Biblia en muchos lados, ¿no? Dios es el que pelea contra esos pueblos paganos y en realidad el instrumento de guerra es Israel o Sansón o en este caso David. ¿Sí me explico? Pero el que pelea la batalla es Dios, o sea, es Dios el que está peleando la guerra. El que usa a Israel, no al revés. No Israel usa a Dios. ¿Sí me explico? Por eso el nombre Jehová de Sabaoth Jehová es el Dios y él tiene en sus manos a esos ejércitos. ¿Sí me explico, hermanos? Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, del nombre de Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. ¿Sí? O sea, los pueblos paganos podrían tener la esperanza en un Dios, de hecho sí había dioses de la paz, ¿no? Había dioses a los cuales se exaltaba, se adoraba, etcétera, cuando estaban en paz. Pero aquí no es, repito, Dios
un medio para tener en paz. Eso, hermanos, también ustedes que van para pastores, que van para la pastoral, tómenlo en cuenta cuando sus feligreses, su congregación, esté pasando por problemas, esté pasando por crisis, y de repente uno dice, es que tienes que buscar a Dios para recuperar la paz. ¿Ha escuchado eso, hermano? Tienes que buscar a Dios. ¿Ha escuchado eso, hermana Naye? Que dicen así. Es que Sí. acércate a Dios, ¿verdad? Yo sé que la palabra, la frase puede ser muy noble o sea, muy bien intencionada, ¿verdad? Con muy buenas intenciones, pero no suena así como que para que tengas paz, tómate esta pastilla. O sea, para que tengas paz, acércate a Dios. O sea, Dios como ¿cómo, ¿cómo sería? Por ahí en el hermano Alex, creo que anda, como que sería hermano Alex, sí, un medicamento, un analgésico, un ¿Un placebo? Ándele, hermano, y usted, qué bueno que usted es médico. Un placebo, ¿verdad? Así como para que, no. Cuando se dice Jehová Shalom, no es que Él esté para darnos paz, es que Él es nuestra paz. Sí dice la palabra de Jesús también, ¿no? Él es nuestra paz, Él es en sí la paz, es Él, o sea, no es el elemento que nos da la paz. Ay, me acerco a Dios. Por eso, hermanos, de repente fallamos en la pastoral, hermana Mauri, fallamos en la pastoral, y que conste que ustedes saben que por gracia y misericordia de Dios, pues yo también pastoreo. Y no me voy a hacer el harakiri, pero a veces así somos. Cuando les decimos, es que ven a la iglesia, congrégate. Y ahí estamos, ¿verdad? Y entonces empieza, adelante, hermano. Empieza Josué a tocar ahí la guitarra, ¿verdad? Adelante, adelante. Y empieza a tocar la guitarra. Y ay, qué bonito. Ahorita que, ¿a poco no se siente bien bonito cuando empieza la alabanza? ¿Verdad que siente bien padre, ¿no? La alabanza, ¿no? Y luego, hermana Mauri, en el contexto de nosotros los pentecostales, ya termina la alabanza y empieza la hermana Naye con el teclado así bien bonito, a tocar esos acordes, hermana Naye, bien bonito, así, suavecitos, suavecitos, suavecitos. No como el himno que está citando el hermano Erwin, no. Así, o sea, suave. Y empieza uno a cantar, ¿verdad? Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. ¿Y qué siente uno, hermano? Ay, la paz. Ay, hermano, mira qué paz en ti. No, o sea, nada que ver ese tipo de experiencias o sensaciones con el Jehová Shalom. ¿Sí? ¿Sale? O sea, no es eso, hermanos, no. Dios no es nuestro placebo, diría el doctor Figueroa. No, Dios no es díganos una pastilla, hermano Alex, que sea eso. No, es que yo no sé de ninguna, pero no es ninguna de esas pastillas que lo relajan, ¿eh? Esa cosa que dijo. No. Un Cuando usted, pasiflorina. gracias, hermano. La pasiflorina, claro, ¿cómo se me pudo olvidar? Nunca la he tomado, pero es famosísima, la pasiflorina. Ok. No, Dios no es eso, hermanos. Cuando usted lea en su Biblia, Jehová es nuestra paz o Él es nuestra paz, acuérdese de leer el contexto. Acuérdese siempre de leer todo el trasfondo, de qué está hablando la historia, para que entonces cuando ustedes, después de especializarse en alguna materia, hermana Betty, ya se vayan a pastorear, hermano Edwin, cuando ustedes ya empiecen a pastorear,
No cometan el error que he cometido yo muchas veces por muchos años de recetar como si fuera yo un médico espiritual a Dios para que ustedes estén en paz. Acércate a Dios, busca a Dios, y vas a ver cómo Él te va a dar la paz. No, Dios no es una paz y florina. El Jehová Shalom no tiene que ver con ese tipo de sensaciones. Para empezar, tendríamos que entender qué es el Shalom. ¿Vale? Ok, bueno, hermanos, más o menos en la cuestión de los nombres, esa tiene que ser la medida. Lo platicamos hace 8 días, poniendo como ejemplo el Salmo 91. Vamos a terminar hoy con el rubro de la teología propia en las obras de Dios. Repasemos rápidamente, hermanos, las obras de Dios. ¿Sí? Por ahí en sus hojitas. ¿Ya les dieron las hojitas ahora sí o todavía no? Ya, ok. Ya todos tienen sus hojitas, ¿verdad? Hermano Alex, usted sí tiene sus hojitas, ¿sí, no? Sí, pastor, sí me las dio Josué. Más le vale si no le hubiera yo pegado otra vez. Ok, entonces ya el último puntito ahí es las obras de Dios. Apunten entonces por ahí. Las obras de Dios empezarían, por supuesto, con la creación. ¿Sí? Segundo, la providencia de Dios. Ahí en la providencia de Dios pongan un subpunto que diga gobierno de Dios. Luego pongan otro subpuntito que diga gobierno de Dios en relación con el pecado. ¿Sí? En relación con el pecado. Luego cierren ese punto y pongan el tercer punto, pongan la providencia y oración. Y luego en el siguiente punto pongan providencia y milagros. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de las obras de Dios? Bueno, número uno, obvio que Él creó todo lo que existe, ¿sí? Dios crea todo lo que existe. Tengo que estar aquí pendiente porque no veo a nadie más que se esté. El último fue la providencia y el milagro. Y los milagros. Faltan varios, hermanos. Faltan varios. ¿Conectado? No nos han conectado varios. Bueno, esperemos que más al ratito se conecten. Algo que debemos recordar en cuanto a la creación, apúntense esta frasecita, así tal cual. Dios es, así pónganle, creator, ex nihilio con H intermedia. H. Es N-I-H, ilio, así. Dios es creator ex nihilio. ¿Qué significa eso? Que Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Por ahí nos falta uno de los ingenieros, hermana Mauri, nos falta uno de los ingenieros. Hermano, no está. No está bueno. Me dejó encargada. Ok, perfecto, hermana. Dígale que ya está grabando las clases, pero aún así, dígale que ya sabe que toda falta amerita un buen café y 2 tortas al pastor.
Ahí pásale el recado. Muy bien, ya cambió el menú. Bien, gracias. Sí, va. Eh, por ahí había un apotegma de... ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no es un apotegma, es una de las aportaciones de la física, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo dijo Einstein, ¿sí va? Albert Einstein lo dijo. Sí fue el que dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, sí fue el creo, ¿ah? Bueno, de bendita memoria el más famoso físico, pero bueno, él lo dice desde su percepción científica. Dios creó de la nada. Creo Lavoisier. 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 Ok, bueno. Principio de conservación de la masa o la ley de Lavoisier. De Lavoisier. Ok, entonces no fue Einstein. Gracias, hermana Betty. Me supongo que es el francés, el físico que dijo eso, ¿no? Ok. Bueno, es algo que también creo puede superar nuestra capacidad, nuestro entendimiento. Cuando no existía nada, solo estaba Dios. ¿Sí? Cuando no existía nada, solo estaba Dios. No existía nada. Eso es lo que entendemos desde la revelación bíblica. No existía nada, solo estaba Dios. A mí ya de eso, desde entrada me atormenta, ¿no? Sobre todo para gente como el hermano Edwin, que desde que se levanta no para hasta que llega a la casa. Nada más el hecho de pensar de que solo existiera usted, no existiera nada, ¿verdad? Sería algo terrible, ¿no? Es un choque para nuestra mente en tratar de entender que solamente estaba Dios y no existía nada. Porque uno podría pensar, ¿y qué hacía? ¿En qué se entretenía? ¿Ah? Aquí, hermanos, los están en línea, nos vamos a entretener matando moscos, porque si no los matamos, nos van a matar ellos a nosotros de tanta sangre que nos está chupando aquí, mucho mosco. ¿Qué hacía Dios? ¿En qué se entretenía? ¿Qué veía? Pues sí, no había YouTube, no había Netflix, no había Facebook, un arroyito, algunos pajaritos, quienes hemos vivido experiencias de exilio. A mí me tocó, hermanos, ustedes ya los he platicado, en buena onda, ¿no? Cuando a mí me exiliaron, ahí en la cámara hay un culpable, uno de ellos, ahí está un culpable, de que me exiliaran, hermano. Fíjense, ¿saben por qué me encerraron 30 días? Nada más porque me contagié de COVID en la primera ola. Y que me encierran, hermana Nay, ¿usted cree que me encierran en una casa? Solo me dejaron ahí en una casa. ¿Comida? Sí. Ah, sí, sí, no, en abundancia, en abundancia. Comida. Desayuno, comida y cena en abundancia. Pero como ni hambre, ¿no? No, que a mí sí me daban, ¿no? El punto es que estaba yo ahí, y que conste que era una casa, pues, bien, había arbolitos, todas las mañanas llegaba un colibrí azul platino, fíjese, ahí a comer de un platanal que había en esa casa. Y en la puerta, en la puertecita de cristal, había una araña, que no quise matarla porque después de una semana de estar ahí, de verdad que entra una ansiedad así por ver algo, entonces ahí mantuve la araña y el colibrí, ¿no? Pero ya después de 2 semanas uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿No? Bueno, hermanos, eso nos pasa a nosotros. Dios es, por eso el nombre de Jehová, aquí podemos contextualizarlo en sus obras, ¿no? Cuando usted habla de Jehová, del nombre de Dios como el yo soy, el que subsiste por sí mismo, o sea, ahí más o menos podríamos ayudarnos a entender, bueno, pues es que así es, o sea, es Dios y Él no necesita de una araña, de un colibrí, de un arroyo, de unas estrellas, o sea, antes de que todo eso existiera, el nombre yo soy, así, ahora lo decimos en la segunda persona del singular, Él es, Dios es, así. Y Él era y es y será, sin necesidad de nadie.
Un error también, hermanos, bastante romántico. Esto yo lo escuché algunas veces, hermanos. Fíjese, había pastores en mi época de juventud, ya, hace algunos ayeres, que predicaban tan bonito y decían, es que cuando no existía nada, Dios estaba así, dijo, voy a crear esto, hagas esto, porque el Señor, ¿verdad?, quería tu compañía, el Señor quería nuestra compañía, y se oye bien bonito, ¿a poco no se oye bien romántico? Se oye bien chido. Pero bueno, al menos lo que podemos entender a la luz de los nombres de Dios y en general de la Escritura es que, pues no, hermana Normita, si usted dijo amén a esa predicación, pues yo le tengo malas noticias. O sea, no, Dios no necesita de la compañía de Fanny, ni de la hermana Naye, ni de la hermana Mauri. Bueno, no necesita de la compañía ni del hermano Edwin. Con eso les digo todo. No, pues para que vean, no necesita de la compañía de nadie. Dios, antes de que existiera todo, nada más estaba Él. Él. Y de esa nada, o sea, de ese no existir nada, Dios creó todo lo que ahora existe. O sea, voy a decirlo así, de ese tamaño es el poder creador de Dios. Por eso por ejemplo, cuando las filosofías orientales, hermanos, dicen que nosotros los seres humanos somos creadores y de repente nos quieren comparar con las deidades o con Dios, es que así como Dios es creador, también en ti hay un potencial para crear, ¿no? Y también se oye suave, ¿no? También se oye padre, se oye bonito. Pero como aquí no estamos predicando, hermano Edwin, aquí estamos queriendo hacernos teólogos. Bueno, yo quiero que ustedes sean teólogos. Espero en Dios que todos sean teólogos y teólogas. Entonces vamos a quitarle lo romántico a esto. Y entonces alguien podrá decir, ¿verdad? Es que, mire nada más, ¿no? O sea, lo que hizo, lo que hicieron. Esto que ven aquí, hermanos, pues es una artesanía, ¿no? Para los que no vean ahí en línea, aquí hacemos una basecita para el celular, mire, de maderita. Aquí se pone el celular y aquí se recarga, ¿no? Y es de maderita. Está bonita, ¿no? Está ingeniosa, ¿no? Y aparte barnizadita, se ve padre, ¿no? Se atora ahí una... Abajo. Así, así, mire, funciona así, hermano amor. Y sencillita. Mire, sencillita, mire. ¿Ya vio? Sí. Bonito, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor alguien se motivó precisamente escuchando una predicación que decía, es que tú eres creador, tú puedes, ¿qué te parece si te pones a crear bases para celular? ¿No? Y luego ya llega el hermano, ¿verdad? Con su testimonio, es que mire, hermano, yo di amén, y mire lo que el Señor me dio para crear. Órale, y amén, ¿no? Todos damos gloria a Dios, y a ver, es que en ti está ese potencial creador, porque Dios es creador, y tú también, no, pero a ver, hermano, o sea, para que yo pudiera crear esto, pues primero Dios tuvo que crear los árboles, ¿no? Para sacar la madera, y después pues, alguien me hizo favor de inventar las herramientas y de inventar el barniz, y a partir de la madera, las herramientas y el barniz, pues yo ya puedo hacer, esto no es crear, aunque digas crear, no, esto es trabajar, armar, construir, ¿no? Porque el mérito sería que de la nada yo hubiera creado esto, desde la madera y todo, ¿verdad? Entonces, no, Dios es creator ex nihilo, el de la nada, simple y sencillamente, según el relato del Génesis, dijo y fue. Así está, ¿no? El Génesis narra eso, ¿no? Dios dijo y fue hecho. Todo fue creado por el poder de su palabra. ¿Sí, hermanos? Ok, y eso en cuanto a la creación de Dios. Repaso nada más, ya cuando usted se especialice, pues ya platicaremos. Mire, por ejemplo, aquí mi librito dice que cuando usted hable de la creación de Dios, pues va a tener que hablar,
Ahí está. Por ejemplo, de las diferentes teorías, como la reconstruccionista, como la teoría de la edad aparente de la Tierra, como la teoría literaria, y bueno, así. Pero eso ya usted lo va a ver cuando se especialice en teología propia y en las obras de Dios, ¿sale? Bueno, en cuanto a la providencia, ¿qué debemos entender por la providencia de Dios, hermanos? Bueno, pues número uno, como lo veíamos, que Él no solamente creó, sino que también se da la tarea de conservar, o hay más una palabra en la Reina Valera que es sustentar. Él sustenta la creación. ¿Sí? Entonces usted, en la providencia de Dios, lo primero que tiene que hacer es recordar que existe la labor, la obra de Dios, que es sustentar. Ahí, por ejemplo, podemos citar lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Si usted quiere apuntar, Nehemías 9, 6, que dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y luego dice: tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando dice tú vivificas, quiere decir que no solamente Dios creó, de Nehemías 9:6, no solamente Dios crea de la nada, sino que también vivifica, o sea, le sigue dando vida a las cosas. Otro pasaje que podíamos citar en cuanto al sustento de Dios es Colosenses 1:17, donde dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten, Él sigue sustentando esto. Nada más para terminar, otro texto podría ser el de Hebreos 1:3, donde hablando de Jesús, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. ¿Sí? Y ahorita que entremos a Cristología, vamos a tomar estos textos para hablar de la divinidad de Dios, de Jesús, perdón. Ajá. ¿También esos mismos? Sí, porque aquí el texto de Hebreos 1:3 habla del Hijo, habla de Jesús. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero como estamos en la cuestión de la providencia, estos versículos nos dicen que Dios no solamente crea. Aquí, hermanos, como digo, nada más repito, como para temas prácticos, ¿sí? Y muy prácticos, creo yo, y además polémicos. Se habla desde hace muchos años, y hoy ya es una realidad, del famoso calentamiento global de la Tierra. ¿Han escuchado de esa palabra, de esa frasecita? Ah, qué bueno, fíjese, hermano. El famoso calentamiento global de la Tierra. Yo me acuerdo, hermanos, que desde mis tiempos de secundaria ya se hablaba de eso. Más aún, desde mis tiempos, creo yo, desde la primaria o kinder, no sé, bueno, yo sé que los chavos, ¿no? ¿Verdad? Tal vez el hermano Edwin pudiera medio acordarse de algo. Yo sí me acuerdo, ¿verdad? De una película de hace muchos años que se llamó Cuando el destino nos alcance. Es famosísima, ¿eh? Famosísima, y aún hasta los chavos o los jovenazos, creo yo que por lo menos la habrán escuchado mencionar. Cuando el destino los alcance. Fue una película de los años 70, ¿no? Finales de los años 70, si acaso fue de finales de los años 70, si no es que mediados. Y la película trataba de que iba a llegar un momento en que la contaminación iba a ser tal que iban a tener, que las personas no iban a poder salir de sus casas.
que la escasez de agua iba a ser tal que el agua la iban a vender y la iban a vender embotellada. ¿Se acuerdan de eso? Que el desastre ecológico iba a ser tal que en las escuelas les iban a pasar videos, así, ¿verdad? Películas de lo que eran los arroyos y que había pajaritos y que había especies de tal o cual que ya no existían. Y a mí me parece que esa película fue como profética, ¿no? Porque hoy estamos viviendo todo eso. ¿No? Hoy nos pasan videos de especies de animales que ya no existen. Hoy el agua, la tomamos embotellada. Mira, Fanny, ya caché a Fanny, está tomando Fanny agua embotellada. La tuve que comprar. Todavía en nuestros tiempos, hermano Edwin, usted y yo, jugábamos, ¿verdad? En la calle y íbamos y tomábamos agua de la llave, sin ningún problema. Hoy, qué esperanzas que la hermana Naye deje que sus niñas vayan a tomar agua de la llave después de asolearse, pero jamás, ¿verdad? Que un día llegáramos con el hermano Alex ahí a su consultorio con un dolor de panza y pues ¿qué comió? Pues nada, hermano, no sé, pues pura agüita, tomé agua, pero ¿de cuál? Pues de ahí de la llave, pues con razón. Bueno, ¿qué diríamos, hermanos, de la providencia de Dios en cuanto al sustento de la creación en relación con ese tema? ¿Será que Dios la sigue? De las manos, que Amor. falló. A ver, aquí una de las hermanas que están presenciales, para no balconearla, ¿no? El nombre dijo, pues que a Dios se le salió de las manos el problema y que ya no lo puede controlar. A ver, mis hermanos, rápidamente, digo, nada más para hacer práctico esto y para que ustedes vean cómo sí es práctico esta cuestión. Otra vez, ¿qué opinan de que ya, ahora si el mundo el mundo, o sea, el planeta, vaya, el planeta, la Tierra se esté colapsando por el desastre ecológico y el llamado calentamiento global? ¿Usted quiere participar? Dígame una. Yo creo que Dios la va a seguir sosteniendo a ¿Sí, pesar de nosotros. Mi hermana Normita. Hasta que se cumpla todo lo que Él ha prometido. Claro que tenemos una responsabilidad, pero yo creo que sí, Dios la va a seguir sosteniendo. A ver, les paso los 3 puntos que tocó otra hermana para no balconearle el nombre de aquí de los presenciales. La otra hermana dice que ella cree que Dios va a seguir sustentando a la creación, punto número 1, ¿sí? Punto número 2, hasta que se cumplan sus planes. Punto número 3, pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Sí fueron así los 3 puntos? ¿Sí los capté bien? Sí. Ok. Bueno, a ver, hermanos en línea, ya tenemos aquí 2 opiniones. Bueno, esa es la que no era mi opinión. No, pero está bien. No, pero está bien, hermana. No, pero está bien. No es, o sea, no fue lo que. No, yo entiendo que usted, por supuesto, hermana, que yo. Por supuesto, yo sé que usted no lo cree, pero sí, efectivamente, uno puede pensar eso, ¿no? Uno puede pensar que entonces, ¿qué? O sea, ya Dios perdió el control de esto. Aún los ateos toman eso como que Por ejemplo. A ver, mis hermanos en línea, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Si no, ya saben que aplicamos aquí como dirían los maestros de primaria, de antes de la hermana Mauri, si no, escojo. Si no, por dedocracia. A ver, entonces, por favor, hermanos que están en línea, por ahí veo a varios ya. Aquí está mi hermano Alex, César, Fanny, la hermana Mauri, Josué y la hermana Naye. ¿Quién voluntariamente quiere opinar de este tema? Rápido, hermano, rápido. Hermana Naye. Yo, sí. Dígame. Sí tenemos una responsabilidad como mayordomos, como la mayordomía que la otra vez usted nos explicaba, pero también en la palabra de Dios, Dios dejó establecido que todo va a tener un desgaste. Y, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces da a entender que este mundo de todas maneras va a ir hacia un desgaste y hacia, no va a ser pues
nuestro lugar, por lo menos no para después de la glorificación, ¿no? De nuestros cuerpos y todo esto. Pero no sé, pastor, no me voy a regañar. No, no, hermana. No, Hermana, no, no. si no regañamos a la hermana que dijo que se le había salido de control a Dios. Que me tiene aquí enfrente. Que la tengo aquí enfrente. No, no, está bien, hermana, pues, está bien, digo, finalmente se trata de esto. Así vamos a ir. Todavía estamos en la etapa amable, ¿eh? Cuando empiezan las polémicas ahí, cuando el hermano Bisuet, hermana Mauri, que es el que quiere dar teología propia, cuando el hermano Bisuet está aquí en línea exponiendo su cátedra de teología propia, entonces, hermana Betty, sí, pero sin misericordia, sin piedad. ¿Ya sale? Entonces, todavía ahorita estamos en la etapa amable, hermana Naye. Bueno, la hermana Naye dice, a ver, quiero aquí relacionar, tal vez se refirió a la hermana Normita también, en cuanto a la frase, se cumplan los planes. O sea, y si los planes de Dios en los planes de Dios está, digamos, profetizado el colapso de este mundo, que es la interpretación que está haciendo nuestra hermana Naye del texto de Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí para la aplicación de la pastoral todavía sigue habiendo dos cosas, y que también la citó la hermana Naye, también la hermana Norma, y que en el sarcasmo, bien entendido, hermana, de la hermana, bueno, ya dijo ella quién fue, de la hermana Betty, porque fue sarcasmo, por supuesto, de que ya se le fue de las manos a Dios el control, pues tal vez es al revés, ¿no? O sea, más bien si es así, es entender que es el plan de Dios, Que se está llevando a cabo. que se está llevando a cabo lo que Dios ya había predicho a través de los profetas y de los apóstoles, pero por otro lado, el punto que queda ahí volando es el de la responsabilidad. Les platicamos que allá en el Instituto de los Viernes estamos viendo la materia de mayordomía cristiana, que no tiene que ver únicamente con las finanzas. Para eso estamos tratando de ver los fundamentos de la mayordomía, que empiezan precisamente con esto: entender que somos mayordomos, o sea, administradores de la creación. Sí, no solo de la iglesia. No solo de la iglesia, ni de la casa. En general somos administradores de todo lo que Dios creó. Entonces, perdón, pastor, Sí, ahí entraría lo que un día un familiar me dijo, que para qué tenemos tantos hijos, nos estamos acabando el mundo. Ay, hermana Betty, fíjese que se va a poner bien buena esta escuela de teología y de especialidades. Miren lo que tocó la hermana Betty, es que de repente Me decía, hermana... pero es que ustedes los cristianos tienen tantos hijos, se están acabando el mundo, y para mis nietos que... Mire, no sé si alcanzó a escuchar allá a los que están en línea, pero la hermana Betty sí se alcanzó a escuchar. Decía, la hermana Betty está citando el reproche de un familiar que decía, ¿por qué tienen tantos hijos? Pues fíjese que sí, hermana Betty, no nos hemos salido del tema, estamos en el tema de la providencia de Dios en cuanto al sustento de la creación. Hermanos, esto da para tanto, por eso les digo, yo sí quiero creer que Dios nos está llevando a esta cuestión de especializarnos, porque salen temas así y no son nada más teológicos, son prácticos. Entonces, si dentro de las obras de Dios estamos hablando de una providencia de Él que tiene que ver con la conservación o sustento de lo creado, entendiendo que Dios cuida del orden, que Dios hace que siga habiendo noche y día, entendiendo que Dios sigue cuidando de que la tierra gire sobre su eje y alrededor del sol, para que haya noche y día, y para que haya primavera, verano, otoño, invierno, que se cumplan los ciclos del agua. Todo eso lo sustenta Dios, todo eso hace que Dios se manifieste como el sustentador de la creación. Pero resulta que aunque sigue habiendo todo eso, sigue habiendo noche y día, sigue habiendo primavera, verano, otoño, invierno, se sigue cumpliendo el ciclo del agua, ¿no? De líquida, gaseosa, sólida, líquida y así, ¿verdad? Para que siga habiendo agua. Lo que vemos es ya como un desequilibrio, ¿no?
en el que, por supuesto, no tiene que ver, digámoslo así, que Dios esté fallando, que Dios esté, ay, es que ya no puedo controlar esto, ¿no? Ahora, ¿qué hago, no? Esto obedece igual, ¿verdad? A un principio creador. O sea, Dios creó todas las cosas y creó, junto con todas las cosas, creó las leyes también de la creación. Entonces, para que la creación funcione, digámoslo así, conforme al diseño original, pues se debían de respetar esas leyes. Aparece el ser humano en su naturaleza caída y el ser humano no respeta esas leyes. ¿Sí? Porque la vida en general está configurada así, de leyes, tiene leyes. Aún después de la caída, aún después, digamos, de la maldición que cayó sobre la creación, la tierra tiene leyes. Usted ha leído, por ejemplo, en el libro de Levítico, que la tierra había que trabajarla durante tanto tiempo y después dejarla descansar. Usted lo ha leído, ¿verdad? Y alguien, y por eso de repente nos comparten en el Instituto de los Sábados, los que estén también en el Instituto de los Sábados, que se hacen bolas y que le duele la cabeza con el hermano Beto, pero de repente nos decía la importancia del libro de Levítico, nos hablaba de la importancia del libro de Levítico hace 8 días. Y decía el maestro Beto que eso se lo deberíamos de haber enseñado a los niños, el libro de Levítico. Entonces imagínense que si dentro de esas cosas a todos los niños les enseñaran eso, que la tierra hay que cuidarla y que si quieres que produzca, que siga bien, debes de dejarla descansar y no hacer lo que hacemos en general. O sea, por favor, ¿qué dejarla descansar? Pues si lo que queremos es que dé, y llega un momento en que la tierra ya no da, porque no se respetan las leyes de Dios. Ahora, la hermana Betty se mete en un broncón. Es que eso que me dijeron no traigo. Es que eso que dice que no lo puede superar. Y hay dos, hermano, pero es que eso actualmente toma dos vértices, y lo voy a decir con mucho respeto, hermano. Aquí me están escuchando 2 jóvenes y uno de ellos es mi hijo, y lo voy a decir con el corazón en la mano, ¿eh? Yo no sé, yo no he platicado con mi hijo de este tema, me confieso, pero lo toco así. Pero dice, es que efectivamente uno de los grandes y graves factores del desequilibrio ecológico que hoy hay es la sobrepoblación aglutinada en lugares. Porque el problema no es que hayamos tanta población en el mundo, el problema es que todos estamos aglutinados. Y esto es como cuando uno, perdón, hermanos, como cuando uno tiene una casa, y viven 5 familias. Perdón, ¿eh? Perdón. Bueno, 2. Ok. Y viven 5 familias. ¿Qué le pasa a una casa en la que viven 5 familias? Pues se echa a perder y no alcanza. O sea, el agua no alcanza. No, todo eso se agota. Eso es lo que le está sucediendo al mundo. Entonces, por eso es que de pronto, en los principios de mayordomía que estamos viendo allá, hermana Naye, cuando en la cuestión de la procreación, el catolicismo, fíjese, el catolicismo, no es que esté peleando con el catolicismo, pero yo quiero a mis hermanos católicos, yo quiero mucho, a muchos católicos yo los quiero. Yo los quiero. ¿Pero si son hermanos? Son hermanos separados. Pues ellos dicen que somos hermanos separados, son mis hermanos separados. Okay. Dice que ellos sí mantienen así el viejo eslogan, así para decirlo coloquialmente, los hijos que Dios te dé. Ese es el precepto católico, ¿eh? El sexo solamente es justificado cuando es con fines de procreación. Así lo dice el catolicismo, ¿eh? Por eso el catolicismo, la Iglesia Católica prohíbe el aborto
pero también prohíbe los anticonceptivos, ¿eh? O sea, para el católico no, para el católico no son válidos los anticonceptivos, ¿eh? O sea, prohíbe el aborto y prohíbe los anticonceptivos. El principio protestante ha dado un pasito adelante, gracias a Dios. El principio protestante en cuanto a la procreación o en cuanto a las relaciones sexuales dice que el aborto se prohíbe porque es un homicidio, pero por cuanto somos administradores de la creación, sí debemos de saber administrar pues, todo, ¿no? Y aquí podríamos empezar aquí sí a la inversa, ¿no? Empezar a administrar los recursos. A ver, pues, ¿quién antes de construir una torre no se pone a considerar si lo que tiene en su mano le alcanza para iniciar y llegar al final? Ese es un principio de la administración, ¿no? Pues aquí la verdad es que al decir esto, pues me estoy mordiendo quién sabe cuántas veces la lengua, ¿verdad? Porque pues yo soy uno de esos que se me ocurrió tener 4 hijos, ¿no? 4, ¿verdad? Bueno, ahí está, ese es un punto, hermana Betty. Sí, en cuanto a la providencia y sustento de la creación, sí es aplicable al 100% el principio de decir, a ver, o sea, ¿cuántos hijos puedes tener, debes de tener, no solamente para que los mantengas bien, sino para que los eduques bien y para que esos hijos que tengamos, en lugar de ser destructores y consumidores de la creación, sean gente que aporte y que bendiga la tierra? ¿Sí me explico? Desgraciadamente hoy está el otro extremo, y ustedes lo saben, hermanos, ¿verdad? De los que ya no quieren tener hijos. Tema aparte, tema entre paréntesis, que sin embargo también tiene que ver con la administración. Porque figúrense, no digo, luego, yo lo voy a decir con todo mi corazón y respeto, por eso digo, yo soy uno de los que tengo 2 hijos ya mayorcitos y si parezco abuelo es porque ya estoy bastante acabado, pero yo no soy abuelo. No sé si decir gracias a Dios o no. El punto es que no lo soy, ¿verdad? Entonces, pues, de todas maneras hay que dar gracias a Dios en todo. Ok, entonces doy gracias a Dios. Pero figúrense en una brutal hipérbole que toda esta generación adoptar este principio. No voy a tener hijos. Bueno, pues estamos dando... Ya no se meten más broncas, hermana Norma, ¿no? Por favor. Estaríamos dando el primer paso a la extinción del ser humano. ¿Tal? Porque si ya no van a tener hijos, si ya no se van a reproducir, como dice la Reina Valera, pues, si ya no van a procrear, y si toda esta generación adopta esa ideología, repito, estamos dando el primer paso a la extinción del ser humano, que faltaría mucho. No sé en qué país que tengo una iglesia, entonces. No. No sé en qué país, después de 22 años, nació un bebé. ¿Quién sabe en qué país dice la hermana Betty que después de 22 años nació un bebé? Bueno, ok. ¿Ya vieron, hermanos, cuánto sale todo esto? Ok. Bueno, vamos a porque no quiero que los jóvenes me vean feo. Es más, voy a quitar mi cámara porque ya me están viendo feo algunos de los muchachos, pero bueno, pues ahí está. Entonces, la providencia de Dios en cuanto al sustento, dijimos, la providencia de Dios en cuanto a gobierno, ¿sí, hermanos? Dice por ahí el Salmo 135, del 5 al 7. Yo sé ciertamente que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos a los vientos, ¿verdad?
Este salmo pues describe la acción controladora de Dios sobre la naturaleza. Dije Salmo 135 del 5 al 7. Sí, hermanos. El Señor Jesucristo, ahí palabras registradas en Mateo 5:45, dice: vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él, o sea, él tiene el dominio no solamente sustenta, sino que aquí, de manera poética, dice que él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. O sea, él los gobierna, él los domina, ¿sí? Los controla. La pregunta sería, ¿cómo? Porque otra vez, si regresamos al caso de lo que le está sucediendo al planeta Tierra, bueno, uno podría decir, a ver, si él los controla, ¿por qué no controla los huracanes? ¿No? ¿O por qué no controla los terremotos? Pero aquí volvamos al principio de las leyes. O sea, Dios estableció las leyes. Entonces, si Él estableció las leyes y dice, es que si ustedes se acaban la capa de ozono, la Tierra se va a calentar, ¿sí? Y al calentarse, pues los vientos van a ser más calientes y cuando choquen con los vientos más fríos, pues se dan los huracanes. Y entre más calientes estén los vientos, el choque con los vientos fríos va a ser más violento y van a ser más violentos los huracanes. ¿Se sigue o no se siguen cumpliendo las leyes que Dios estableció? Sí. Sí. O sea, Él sigue gobernando a través de sus leyes, las leyes que Él impuso sobre la creación. Pongo un ejemplo, ¿no? Porque ni yo me la creí de meteorólogo, ¿eh? Pero pongo un ejemplo todavía más chafón. ¿Les parece bien, hermano? ¿Me da permiso usted? Un ejemplo más chafón. ¿Dios estableció la ley de la gravedad, sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando Dios creó todas las cosas, Dios puso la ley de la gravedad. Entonces, si yo me subo a esta silla y me caigo de esta silla, me caigo por acción de la ley de la gravedad que Dios impuso, ¿no? Y el golpe, bueno, ya con el peso que traigo, pues sí me va a doler, ¿verdad? Y me puede ocasionar alguna lesión. Pero si me subo a la azotea del templo, como le sugiriera el diablo a Jesús, y desde ahí del techo me caigo, pues ya, ¿no? Porque la ley de la gravedad es más fuerte, más alto esté, ¿no? Y se cumple la ley de Dios, ¿no? Entonces es aquí con este otro ejemplo, cito, o sea, cierro lo ridículo que es, por ejemplo, cuando alguien dice, propuesta satánica, queriendo hacer alarde de la fe, dice, aviéntate, no, si yo estoy cierto, que Dios me ama tanto, que aunque, mira, yo me aventara de ahí arriba, mira, el Señor no va a permitir que me pase nada. Hay que recordar que cosas así las dijo el diablo, no las dijo Dios, ¿verdad? Pasa lo mismo con el gobierno y la providencia de Dios. Cuando alguien dice, que Dios es capaz, Dios tiene el poder y el amor, miren, fíjese, de purificar el aire que su pueblo respira. ¿Cuántos dicen amén? Hermano Edwin, de verdad que yo escuché eso, en una predicación, hermano. O sea, no crea que lo estoy inventando. Yo escuché a una predicadora, fue una predicadora la que dijo que es que hay muchos están preocupados que por la contaminación, de hermano, no se preocupe, Dios va a purificar el aire que entre a sus pulmones. Bueno, o sea, no es que yo no crea que Dios puede purificar el aire que entra a mis pulmones. Por supuesto que yo sé que el Señor puede hacer eso y no sé,
y ponerle, y si no, Dios puede ponerle filtros a mis pulmones también, y así, ¿no? Pero Dios estableció leyes, y esas leyes es como decir, ¿no? Voy a fumar mucho, al fin que Dios es poderoso, va a purificar toda la nicotina que yo ingiera de los cigarros. Así de ridículo es el hablar de la fe versus el gobierno de Dios sobre la creación. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Aunque Dios, aunque Dios tenga planes en específico para algo, Bueno, por ejemplo, yo lo digo porque en el Éxodo, cuando Dios manda la plaga de granizo, la Biblia dice que solamente en donde estaban los israelitas no granizó. bueno, ¿Ahí qué pasó? bueno, sí, sí, Por hermana, excepciones. por supuesto, por supuesto, sí. La hermana Norma está citando el pasaje del Éxodo donde al caer la plaga de granizo solamente donde estaban los israelitas no cayó. Por supuesto que efectivamente hay un propósito. O sea, hubiera sido bastante contradictorio, hermana Normita, Sí, que claro, enviando las plagas para sacar a los israelitas, hubiera caído el granizo. Por supuesto que ahí había un plan específico, o sea, pero no tiene ninguna relación, digamos, con un pueblo irresponsable. Si acaso podría yo entrar en una mística bastante elevada, en una fe muy potenciada, si personalmente dijéramos, por ejemplo, las iglesias que estamos aquí, pero las iglesias, presentes todas, dijéramos, bueno, vamos a dejar de usar carros como iglesias. Ya no vamos a usar carros. Ya no vamos a usar plástico. Y así, ¿no? Todo lo que nos recomienda. Porque nosotros estamos conscientes de que eso está destruyendo la creación de Dios. Bueno, tal vez, hermanos, yo quisiera creer con mucha fe que haciendo eso como iglesias, hubiera un cambio. bueno, por lógica debe haber un cambio, pero vamos a pensar así pesimistamente y decir, bueno, va, hermano, pero ¿cuántos podemos ser de las iglesias que estamos aquí representados? ¿200 personas? ¿300? Ok. Eso no va a detener la brutal contaminación que producen los millones que estamos. Pero a lo mejor en ese acto de fe, concientizado por eso, uno pudiera decir, bueno, es que Dios en su justicia, sí, ¿verdad? Y al finalizar nuestras vidas, ¿no? Dijéramos, fíjese, los que hicimos ese plan, Dios nos guardó, nadie murió de cáncer, nadie murió de EPOC o de enfisema pulmonar, porque en un acto de fe nosotros decidimos no contaminar la tierra. Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero aún así, más bien, la lógica en las leyes de Dios nos dice que pues, nuestros pulmones están, como cristianos, nuestros pulmones están igual de contaminados que los de todos, ¿no? O sea, porque son las leyes, es el gobierno de Dios en el que estableció leyes. Por algo vamos a entrar a la cuestión del milagro también. ¿Sale? Ahí en la providencia, pero primero en la relación con el pecado, ¿no, hermanos? Nada más así como repaso, no voy a dar la clase, pero por ejemplo, surgen los puntos así. Dios puede impedir que se peque. 2, Dios no siempre impide el pecado. 3, Dios también puede dirigir el pecado. 4, finalmente, Dios puede limitar el pecado. ¿Vale? O sea, ahí está, esto es el tema también, ¿no? Dios puede dirigir el pecado. Sí, o sea, primero, Dios puede impedir que se peque. Claro que lo puede impedir. Dios puede impedir que estemos contaminando la tierra, si lo puede hacer, en relación con esto, ¿no? Pero el segundo punto es que Dios no siempre impide el pecado. Sí, es una realidad. Dios no siempre lo impide.
El 3, Dios también puede dirigir el pecado. Eso sí, ¿no? Sí lo ha hecho, ¿no? No entiendo cómo, qué quiere decir con dirigir. Que en Génesis 37, 21 y 22, Rubén pidió a los demás hermanos que no mataran a José, sino que simplemente lo tiraran en una cisterna en el desierto, pensando en liberarlo más tarde. O sea, O encaminarlo. sí, o sea, dirigirlo sin... Sí, pues es eso. O sea, ¿Me puede repetir, por favor? ¿cuál hermana ahí? ¿Me puede repetir esa cita, por favor? Sí, hermana ahí, Génesis 37, 21 y 22. Gracias. Al final de toda la historia de José, a ver, todo estaba mal lo que estaban haciendo los hermanos, ¿no? De José. Aún lo que hace Judá es malo. Dice, no permitió que lo mataran, pero sí permitió que lo echaran a una cisterna. Al final de esa historia, usted recuerda las palabras de José. Ya al final, cuando estos dos se llegan todos hambreados a Egipto y José se revela, y una de las frases, digo más o menos parafraseada, dice, ustedes pensaron en hacer mal, pero esto Dios lo usó para bien. Entonces, pues es ahí. Son temas que no dejan tan satisfecha la fe a veces, ¿no? Pero recuerde que estos temas se tienen que ver otra vez a la luz del contexto, bueno, de la creación de Dios, donde hay leyes que Dios estableció, donde ciertamente sigue habiendo una provisión, una providencia, un cuidado de Dios, pero que ese cuidado sigue estando también en el contexto de las mismas leyes. Entonces, ¿existe el pecado? Desde que Adán y Eva pecaron. Desde entonces existe el pecado. El pecado trae consecuencias porque el pecado transgrede las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces, no es que Dios no detenga el pecado porque no quiera, ni porque no pueda. Simplemente porque son sus leyes las que se siguen cumpliendo. Dios no es que, o sea, no detiene las consecuencias del pecado porque no quiera o porque no pueda. Porque las leyes transgredidas traen consecuencias. Y entonces es ahí donde vemos la misericordia de Dios, que a pesar de que el ser humano transgredimos las leyes de Dios, a pesar de que esas leyes transgredidas traen consecuencias, de ahí Dios restaura. O sea, eso es lo que deberíamos de ver. Deberíamos de verlo así, ¿no? Es como platicábamos en la tarde y decíamos, es como el borracho, ¿no? Como que se embriaga a tal grado que sale todo tambaleante y se cae y se rompe la boca y las narices, ¿no? Y luego todavía se para, ¿no? Pues se le quedan viendo algunos, todo con la boca rota y se para y a nadie le preocupo, a nadie le importo, a nadie. ¿No? O sea, ¿cuántas escenas de esas, no? O sea, y así es esta cuestión, ¿no? Es que si Dios puede detener el calentamiento global, ¿lo puede detener? Sí. Así como el borracho, es que ¿por qué Dios no me agarró para que no me rompiera el hocico? Ahí dije, o sea, ¿cómo? O sea, ¿Dios podía haberlo agarrado para que no se rompiera la boca del borracho? Sí, sí lo pudo haber agarrado. O pudo haber puesto una almohada para que cayera en la almohada, o pudo muchas cosas, ¿no? Pudo haber mandado a Superman, al Spider-Man para que lo detuviera. Dios pudo haber hecho muchas cosas, sí, sí lo pudo hacer. Pero la ley dice que si tomas te puedes emborrachar. Y si te emborrachas, te puedes caer.
Y si te caes, te puedes romper la boca. Esas son las leyes, ¿no? Y si sucede todo eso, ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa del Señor? ¿Falta su providencia el Señor? Pues no, ¿verdad que no? Pues así es, más o menos, así, nada más para dejarlo ahí, la relación entre el gobierno de Dios y el pecado. O sea, no es como bien utilizó el sarcasmo, muy buen sarcasmo, hermana Betty, porque ya nos dio pues, bastante tema, ¿no? No es que, ay, es que a Dios se le salió de control, es que estaba yo aquí, atendiendo al hermano Edwin y al hermano Samuel, y de repente por allá ay, se me cayó el borracho. Pues no, no es eso. Hermanos, bueno. ¿Y qué más dijimos? El gobierno y de Dios, su relación con el pecado. Bueno, nada más para terminar en la acción gobernadora, ya cuando ustedes estén en la especialidad van a ver que la actividad gobernadora de Dios es universal, que la providencia de Dios no se extiende únicamente a su propio pueblo, es a todo el mundo, que Dios es bueno en su gobierno, que Dios está personalmente preocupado por los suyos, que nuestra actividad y la actividad de Dios no se excluyen mutuamente, que Dios es soberano en su gobierno, que tenemos que tener cuidado sobre qué identificamos como providencia de Dios, y ya. Todo eso se ve en la especialidad, se va a ver en la especialidad en cuanto a la providencia de Dios. ¿Qué más dijimos entonces? La providencia y la oración. Bueno, ¿qué es lo que hablamos rápidamente? ¿Qué son? 8:20, perdón. 8:20, me quedan 10 minutitos para terminar con esta cuestión de las obras de Dios. Bueno, les voy a leer, ¿sale? Les voy a leer para que tengan ese panorama. Un problema que ha preocupado a los cristianos serios cuando piensan en la naturaleza de la providencia es el papel de la oración. El dilema surge de la pregunta de lo que se consigue realmente en la oración. Por una parte, si la oración tiene algún efecto sobre lo que sucede, entonces parece que el plan de Dios no estaba fijado en primer lugar. La providencia, en cierto sentido, depende o se altera por el hecho de que alguien ore y de cuánto lo haga. Pero bueno, eso es algo que tenemos, creo, encarnado en el espíritu, ¿no? Es que si tú oras, tú puedes mover la mano de Dios. Es que la oración, ¿no?, es la fuerza que mueve la mano de Dios. ¿Han escuchado eso? Es el poder. Yo he escuchado muchas veces también eso. Es más, con todo el dolor de mi alma, sí, me arde, no me duele, me arde, hermano, me arde. Eso lo dijo una vez mi amigo personal, Marcos. No puedo, no, o sea, no puedo todavía superar. ¿Cómo es posible que mi amigo personal, Marcos Witt, haya dicho que la oración mueve la mano de Dios? Bueno, ok. Por otro lado, dice, por otra parte, si el plan de Dios está establecido y Él va a hacer lo que va a hacer, entonces, ¿importa si oramos o no? Ahí está, ¿no? Ahí está eso, hermanos, que queda, ¿no? Para los que se especialicen en este punto. Si quieren nada más como una directriz, las escrituras enseñan que el plan de Dios es definido y fijo, no está sujeto a revisión. Y 2, se nos ordena que oremos y se nos enseña que orar tiene valor. Bueno, ahí hay que aterrizar esta cuestión, ¿no? De la providencia de Dios con la oración. Pero eso, pues ya tendremos que resolverlo, hermanos, cuando se especialicen. Y por último, la providencia ahí y los milagros. Les leo también. Lo que hemos estado examinando hasta ahora son materiales de providencia ordinario normal. Aunque sobrenaturales en origen, son relativamente comunes y por tanto no demasiado llamativas
o espectaculares, o sea, en cuanto a lo ordinario, ¿no? Bueno, sin embargo, debemos tratar una especie adicional de providencia, o sea, los milagros. Esas obras llamativas o inusuales que realiza Dios y que son claramente sobrenaturales. Estas son obras sobrenaturales especiales de la providencia de Dios que no se pueden explicar mediante los patrones normales de la naturaleza. Un tema importante en lo que se refiere a los milagros es su relación con las leyes naturales o las leyes de la naturaleza. Para algunos, los milagros han sido un obstáculo a la fe en lugar de una ayuda, ya que son tan contrarios a los patrones normales que parecen bastante improbables o incluso increíbles. Por lo tanto, la cuestión de cómo se debe pensar en esos eventos con relación a las leyes naturales es de gran importancia. Y hay al menos 3 puntos de vista sobre la relación entre los milagros y las leyes naturales. 3 puntos de vista, hermanos. ¿Sale? Bueno, ya no me va a dar tiempo de leerlos, pero es parte también de lo que tenemos que aprender, bueno, o repasar, si es que ya lo... Yo creo que ese tema sí lo hemos visto, sí lo han visto, por supuesto, la cuestión de los milagros. Y recuerden que al hacer teología, pues tienen que ir haciendo que engranen todo perfectamente. ¿Quieren preguntar? Porque entonces, al hablar de los milagros, también inmediatamente nos conectamos con el punto anterior, que es la oración. ¿No? ¿Sale? Y entonces, estos dos, o sea, los milagros y la oración, como dice aquí esta breve introducción, lo tenemos que conectar con las leyes naturales. Esas leyes naturales que las estableció Dios. ¿Sí me explico? Y entonces, ya juntos los 4 deben de funcionar bien en nuestra teología, en nuestra exposición. No sea que nos hallemos primero exaltando, siendo muy críticos, proféticos, diciendo, y es que la creación, ¿verdad?, está respondiendo al pecado de la humanidad, ¿no? Y así, ¿no? Y de repente nos hallemos en otra predicación siendo muy espirituales, hablando de los milagros, ¿no? Dios puede detener. Vamos, hermanos, a clamar porque México deje de ser una tierra sísmica. Vamos a orar, cierre a rodillas, hermano. ¿Cuántos quieren que en México ya no tiemble? Vamos a orar. Y sí, pues Dios puede hacer el milagro de que no tiemble ya, pero y las leyes de la naturaleza, todo eso, hermanos, hay que, si me permiten cerrar con otra vez la figura de los engranes, tenemos que hacer que engrane bien, en la exposición teológica, doctrinal y de predicación, tenemos que ser coherentes con lo que enseñemos y prediquemos. ¿Saben? No está tan difícil. Nomás hay que echarle ganitas. Nomás hay que ser responsables en nuestro estudio y en nuestra preparación. Bueno, terminamos teología propia, el repaso de teología propia. Ya nos vamos a ir más encarreraditos con las demás. Primero les damos chance a los hermanos en línea, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos, que están en línea? ¿Algún comentario? Rápidamente, hermanos. Faltaron algunos hoy. No, todo bien, pastor. Gracias, César. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien, Fanny? Todo bien, ¿Todo bien? gracias. ¿Todo bien, José? Todo bien, hermano, gracias. Gracias, Sí. hermana Mori. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, aquí, hermanos. Es la más extensa, ¿no, pastor? La teología propia. Es que como Podríamos decir. es que como es la base, hermana, de ahí nos vamos a ir más rapidito. Cristología, digamos que teología propia, si me permiten utilizar estas comparaciones bastante grotescas como soy yo, teología propia es como si fuera, o sea, sí la base, y cristología va a ser como el péndulo. O
sí, cristología, ¿sí? Es la que va a darle equilibrio a todo. Esas son fundamentales en pues, saber más o menos lo que es Dios y Cristo, ya hace que nos vayamos más ligeritos con lo demás. ¿Sabe? Estamos, en cuanto a teología, yo no estoy diciendo que la obra, la persona del Espíritu Santo, digo, Dios me guarde, me refiero al estudio, ¿sí, hermanos? Bueno, entonces, pues si no hay preguntas, por ahí, gracias a Dios, ya se vuelve a grabar la clase. No sé, en los próximos minutos u horas, Josué nos va a hacer favor de subir ¿cómo se dice? ¿La liga o el link? ¿Cómo se dice? El enlace, ¿no? El enlace ahí al grupo para que puedan ver otra vez la clase, ¿sí, hermanos? Y ya abrimos, hermanos, ahorita agregamos a los que ya están ustedes en el... Sí. Falta la hermana, ahorita la metemos. Hermanos, ya a partir de hoy abrimos el grupo de WhatsApp para preguntas, comentarios, ya pueden hacerlo ahí. Nada más, como diría el Chavo del 8, ténganme paciencia. No, decía que no me tienen paciencia. Nada más ténganos un poquito de paciencia, si no podemos contestar luego, porque pues déjenme decirles que cómo sale de trastes y de ropa. Entonces a veces estoy lavando los trastes, a veces estoy lavando la ropa o haciendo de comer. Ustedes saben de esto. Pero tengan por cierto que en cuanto tengamos tiempito, contestamos, ¿no? Ahí respondemos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué decir, hermano Betty? Sí, pastor, por ejemplo, las mensualidades son 100 pesos o 200. ¿Y otra cuántas llevamos? ¿2? Eso sí, pregúntese. Sí, okay. Está preguntando por las mensualidades ahí, bueno, en el grupo, le voy a decir a Francis que lo ponga en el grupo, ¿no? Sí, ¿cuántos meses llevamos? Sí. Hermanos, recuerden que esta es una de las virtudes nobles de este curso. Déjenme les digo cómo fue rápido, hermanos. Fue un proyecto mío, que quede claro, fue de la iglesia Dios Fiel, ¿sí o no, hermanos de Dios Fiel? Esto fue un proyecto de Dios Fiel. Pero como estamos como no aquí, tenía alumnos. como no tenía yo alumnos, ni nada, claro que tengo alumnos, tengo más que ustedes, mire, tengo 1, 2, 3, 4 y nada más tengo 4. Pero con eso son más que suficientes. Son como los 4 jinetes del Apocalipsis. Ay, no es cierto. No es cierto. Pues aquí nos hicieron el favor de adoptarnos y nos van a certificar de Chicago Beach, o sea, nuestro certificado va a venir en inglés, ¿no? Y van a venir, va a venir todo va a venir toda la comitiva desde Chicago a graduarnos, ¿no? Y nuestro certificadote, así va a decir así, Chicago Beach. No es Chicago Beach, ¿verdad? No, bueno. Bueno, esa cosa, lo que sea, lo que sea, ¿no? Ustedes saben, mis hermanos, ustedes mejor que nadie, la iglesia aquí, ¿cómo se llama la iglesia? Remanente. La iglesia Remanente sabe que todos sus papelitos que les dan aquí con ese certificadito, si algún día llegan a ir por allá, les valen allá en los United States, les valen esos papelitos, ¿verdad? Allá llega la hermana Betty con su papelito de que yo soy maestra en teología y le dice, pásele, usted puede dar clases acá. Entonces, sí tiene validez, hermanos, esa certificación. Entonces, pues ahí los de Dios Fiel y los de Betel, hermano Naya, vamos a echarle ganitas para que nos den nuestro certificado de allá. ¿Verdad? Pues, no está por demás, a lo mejor algún día vamos a Disneylandia, ¿verdad? A dar una clase allá a Mickey Mouse o algo así, ¿no? Bueno, entonces por eso es que pues hay que pagar. Pero bueno, ok, pues si no hay. Pongan a pasar a cuántas mensualidades vamos a hacer. Sí. Ahí en el grupo les van a poner cuántas van. ¿Vale? Bueno, hermano Edwin, despídanos en oración. Vamos a orar con el hermano Edwin, hermanos. Padre amado y bendito Dios, Señor, gracias nuevamente te damos, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos brindas, Padre, que nos das, Señor, de
seguir aprendiendo tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se conectaron, Señor, que, Padre, tú le dispusiste el tiempo, Señor, para estar aprendiendo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des la fuerza, Señor, la sabiduría, Padre, para seguir, Señor, adelante, Señor, que podamos culminar esta enseñanza, mi Dios. También te pedimos, Señor, que lo podamos poner por obra, Señor, y que, Padre, tú nos des, Señor, la guía, Señor, que tú nos des la cobertura, Padre, para seguir nosotros aprendiendo, Señor, de tu palabra. También te damos gracias por la vida de mi pastor Samuel, Señor, que tú le des fuerzas, que tú le des sabiduría, bendícelo en todo tiempo y en cada momento, Señor, porque, Señor, yo sé que tú tienes un trato especial con él, Padre, y lo has puesto al frente, Señor, para podernos enseñar, Señor, tu palabra, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Sus comentarios, sus preguntas ahí en el grupito y en la primera oportunidad les damos respuesta. Dios les bendiga. Nos saludamos en esta clase el próximo miércoles. Hoy nos vemos el viernes, hermana Naye, en favor de Dios. Buenas noches. Dios le bendiga, Dios te bendiga. hermano Mauri. Dios les bendiga.